Buenas tardes a todos los que nos acompañáis aquí hoy y a los que nos seguís por streaming. Una tarde calurosa en Madrid, por lo cual, lógicamente, aquí estamos protegidos por un buen aire acondicionado en este espacio Fundación Telefónica. Os invito a acercaros aquí con nosotros. Y además, yo soy Carmen Morenés, me presento, directora general de la Fundación Telefónica, y hoy os quiero dar la bienvenida a este foro, la nueva edición del ciclo Tech and Society, que realizamos de forma ininterrumpida con Aspen desde el año 2017. Quería saludar especialmente a José María Areilza, secretario general de Aspen Institute en España, William Powers, CEO y fundador de Public Mind, que nos acompaña hoy, y a nuestro compañero Chema Alonso, que es Chief Digital Officer de Telefónica. Desde el origen de este ciclo y de este trabajo que hacemos juntos con Aspen fue crear un espacio de reflexión y debate calmado, profundo, donde podamos ver las consecuencias y expectativas que la digitalización nos está trayendo a todos los aspectos de nuestra vida. Y lo que hemos aprendido durante los últimos años es que hemos sufrido diferentes crisis que todos conocéis, una tras otra, la pandemia, la guerra, nos han venido problemas totalmente inesperados, y por ello creemos que un foro como este tiene más significado que nunca. Y creo que además es importante porque es momento de buscar consensos, es momento de trabajar de forma activa todos juntos, es momento de reflexionar sobre las grandes consecuencias y rápidas consecuencias que está provocando la transformación digital y que nos crea oportunidades. Tal y como dice nuestro presidente, ya no es el momento de la tecnología, tenemos más tecnología que nunca, pero es el momento del humanismo, de crear valores, de aplicar esos valores al desarrollo de la tecnología, poner límites, y los límites deben ser el bienestar de las personas. Con ello digo que el encuentro con el que arrancamos hoy, la edición de 2022, es un magnífico ejemplo de cómo reflexionar acerca de estos límites, qué está en nuestra mano para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, y siempre estableciendo que la tecnología lo que debe es crear puentes para erigir sistemas más igualitarios, más democráticos, y una herramienta que nos ayude a erradicar las asimetrías que existen en la sociedad y que en muchos casos se están ampliando, y que tenemos que poner foco para realmente trabajar sobre ellas y cerrar esas brechas que a todos nos afectan. Esperamos que estas 4 ediciones sean realmente inspiradoras, estimulantes, nos ayuden a todos a reflexionar, replantear. Estamos todos en momento de reflexión, en momento de cómo podemos atender estas necesidades que se nos plantean, esta sociedad diferente y de cambios vertiginosos, y esa tecnología con valores humanistas que todos confiamos en que nos va a traer solución a muchos de nuestros problemas. Así que cedo la palabra a mi homólogo José María de Areilza para que nos acompañe. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. Soy José María Areilza, secretario general de Aspen Institute España, y es un enorme placer empezar esta 6ª edición de Tech and Society, el programa que nos ayuda a pensar qué sociedad queremos, cómo fortalecemos la democracia a través de la tecnología digital, cómo afrontamos esos retos que nos presenta el cambio, cómo civilizamos el progreso, cómo lo hacemos que sirva para todos, para que esos valores que sostienen nuestra convivencia, nuestro vivir libres juntos, se afirmen en lugar de vivir en un mundo cada vez con más riesgos, con más amenazas. Y es una suerte hoy dar la palabra en primer lugar a Bill Powers, que es un amigo de Aspen Institute desde hace muchos años, ha moderado seminarios aquí, en España, en Japón, en distintas iniciativas de Aspen. Es un periodista de larguísimo recorrido. Aunque parezca imposible, trabajó en el equipo de Bob Woodward en el Washington Post y creó la sección de tecnología del Post. Luego tuvo la buena suerte de escribir un bestseller del que nos hablará sobre cómo en distintos momentos de la historia el exceso de información ha provocado revoluciones y cómo se ha utilizado la tecnología para civilizar este cambio, para aprovechar la revolución y hacer que tenga consecuencias sociales positivas. Ha estado en el MIT Media Lab como científico invitado 6 años y ahora empieza un proyecto nuevo. En cuanto me habló de él, le dijimos: tienes que venir a contarlo a Tech and Society. Nada menos que empezar a unir las palabras algoritmos y responsabilidad. Empezar a medir el impacto de los algoritmos en la democracia y hacerlo de una manera constructiva, con esa fe en que, como dice también Chema Alonso, nuestro otro invitado, moviendo los límites, atreviéndonos a aceptar el cambio, pero también orientándolo hacia valores, todos salimos ganando. Entonces, si os parece, esta sesión empezará presentando
algunas de sus ideas Bill. Enseguida Bill y Chema iniciarán un diálogo que tendré la suerte de moderar, pero se trata de que sea una conversación con todos vosotros y también con las personas que nos seguís en streaming, y para eso os invitamos a formular preguntas. Y de verdad, muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias a nuestro socio Fundación Telefónica, no podemos tener mejor compañero de viaje. Bill, the floor is yours. Sí. Thank you, Jose. Turned on? No? Okay. Thank you very much for the introduction. Muchísimas gracias por la presentación. Estoy encantado de estar aquí. Gracias a todos por venir esta tarde para escucharnos hablar sobre, bueno, una idea concreta en la que estoy trabajando, pero que es parte de esta conversación mucho más amplia, ¿no? El mundo, tal y como sabe Chema, el mundo está evolucionando, entonces estamos aportando valores humanistas a la digitalización, a la sociedad, y estamos no solamente hablando, sino estamos emprendiendo acciones. Mi experiencia hablando aquí y mis actividades, las actividades que he tenido durante todos estos años y demás, por ejemplo con el Instituto Aspen en España, han versado sobre hablar acerca de ideas y pensar en que a lo mejor se pueden ejecutar de alguna manera. Tenemos grandes conversaciones, bueno, luego vuelvo a escribir, llevo a cabo trabajo científico, entonces, bueno, esto es diferente. Esta vez es distinto porque voy a hablar sobre un proyecto real que estoy liderando para llevar al mundo nuevas ideas y una nueva tecnología para que al final podamos intentar solucionar algunos de estos problemas. Estamos viviendo en un momento complicado para la democracia. Esta idea parte de un proyecto que, tal y como ha comentado José, bueno, he estado trabajando en el MIT con mi equipo, donde nos dimos cuenta de que todo el mundo en nuestra democracia, en los Estados Unidos, potencialmente tiene una voz en la nueva esfera pública, que es en línea, el mundo en línea, y no estamos escuchando muchas de estas voces. Y esto pasó en 2015, 2016, así que, bueno, hace 7 años más o menos tuvimos unas elecciones presidenciales y decidimos que íbamos a utilizar nuestra capacidad con los algoritmos y básicamente con las redes sociales vamos a escuchar las técnicas que habíamos desarrollado en el laboratorio para tratar de escuchar todas las voces que había en la campaña de las elecciones que estuvieran hablando en una sola plataforma a la que íbamos a dar acceso especial, que era Twitter. Entonces Jack Dorsey, el antiguo CEO, era un gran fan de nuestro laboratorio, nos había apoyado durante años y habían decidido darnos todos los datos, absolutamente todo, durante un año, incluidos datos que normalmente no habríamos tenido acceso como laboratorio. Entonces, cuando se fundó Twitter, podíamos empezar a analizar la gente que estaba hablando sobre estas elecciones en los Estados Unidos y podíamos tratar de aislar las narrativas que estábamos desarrollando sobre todos los temas diferentes que estaban en debate. Entonces, por ejemplo, sanidad, cambio climático, etcétera. Entonces, todos estos temas pues podían ayudarnos a ver qué podíamos encontrar. Entonces, era una máquina muy inteligente que en última instancia iba a permitir a nuestro equipo desarrollar artículos, análisis que se iban a publicar en colaboración con el Washington Post, con la CNN, con muchas otras partes y en última instancia pues podría aportar luz sobre la conversación de estas elecciones. Entonces, tuvimos más éxito del esperado, tuvimos muchísima atención en relación con nuestro trabajo y nos invitaron a estar en los debates finales de las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump, dando o sugerencias de preguntas para los moderadores. Nunca habían tenido científicos o tecnólogos haciendo este tipo de cosas, así que la verdad es que fue apasionante para nosotros. Fueron unas elecciones complicadas, tal y como sabéis, hubo un tema de mucho de egos, personalidades y demás, pero bueno, desempeñamos un pequeño rol, viendo que habría una nueva vía para la democracia y la tecnología. Así que con esto me gustaría ir con las diapositivas, sí. Básicamente, ahora mismo tenemos una iniciativa que se llama Public Mind. Estamos aquí para hablar sobre esto, que es una organización sin ánimo de lucro que he fundado con unos cuantos compañeros, y básicamente tratamos de ver que esta máquina que creamos en 2016 en el MIT tiene una relevancia importante en este momento que estamos viviendo. Entonces, se puede utilizar en la sociedad, básicamente porque lo que está pasando con estas burbujas en las que todos estamos dentro cuando hablamos de las redes sociales y demás, pues es que no estamos escuchando a los
demás, ¿no? Es como que estamos aislados en como unos clubes ideológicos y ya está, clubes de ideología, ¿de acuerdo? Como digo. Entonces esta es una manera de seguir una conversación que los humanos, las personas están teniendo en todo el mundo, no solamente a través de Twitter, sino a través de otras plataformas, para que podamos escuchar todas las voces. Todo el mundo puede escuchar todas las voces o al menos efectuar un seguimiento para entender cómo piensa la gente. Entonces, Pauls tenía este tipo de procedimientos. Por ejemplo, en el tema de las elecciones podemos utilizar muchas veces este tipo de sistemas. Entonces, muchas veces cuando se hacen sondeos vemos que muchas veces se equivocan, ¿no? Ahora mismo ya no son muy buenos a la hora de predecir elecciones y demás, con lo cual, bueno, pues si escuchamos las voces sociales de una manera más cercana y a escala, y si aislamos los temas concretos de nuestra época, el cambio climático, la pandemia, todas estas cosas de las que estamos hablando ahora mismo, pues podríamos dar un paso más dentro de la esfera social, tal y como lo llamamos. Con lo cual, somos una entidad sin ánimo de lucro, hemos recaudado algunos fondos y básicamente pues vamos a ver algunos de los aspectos que hemos llevado a cabo. Hemos tenido filántropos que nos están ayudando, hemos recibido diferente financiación y ahora mismo estamos a puntito de empezar a construir la tecnología. Entonces lo que vais a ver en las diapositivas es lo que nos va a permitir básicamente vender la idea a la gente que ha creído en ella, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver si las diapositivas funcionan. ¿Podemos empezar con las diapositivas, por favor? Ahí vamos. Sí, perfecto. Sí, tengo que volver. Ahí está. Public Mind. Mapear las voces de la democracia moderna. Esta es nuestra misión, en una sola frase. Creemos que la democracia depende en una esfera pública saludable. Creo que todo el mundo estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Estas son las plazas públicas del pasado, de la antigüedad. En el siglo XVII, pues por ejemplo, los cafés en Inglaterra, y hoy la esfera pública de la tecnología en la que todos participamos. Aquí es donde se debate y se da forma al futuro de la sociedad. 3.600 millones de todo el mundo utilizan redes sociales, están hablando sobre los temas urgentes de nuestro tiempo, tal y como he comentado, pero la nueva esfera pública es disfuncional. No está funcionando solamente de una manera positiva o instructiva. Muchas veces las voces no están llegando a las instituciones democráticas que las tienen que oír. Algunas voces sí están llegando, tal y como sabemos, y tienden a ser grandes influencers con muchos seguidores, gente que tiene agendas muy ideológicas, y no son las voces de los ciudadanos en general. Entonces existe esta desintegración social y esta pérdida de confianza. De hecho, en los Estados Unidos la confianza en el gobierno federal ha estado en mínimos históricos de toda la historia, y ahora mismo solamente el 20% de los Estados Unidos confían en el gobierno federal. Obama, y en su libro, hablaba de que Internet es la principal amenaza para nuestra democracia. No sé lo que pensáis, pero yo cuando estábamos viendo el principio del siglo XXI, yo era muy optimista con la tecnología y demás. Nunca pensé escuchar a un presidente de los Estados Unidos diciendo lo que dijo Obama, y ahora estoy de acuerdo con él. La verdad es que es el momento de solucionarlo. Hay otra gente que está vendiendo también la idea de que no hay que confiar en las encuestas. Hay otra manera de medir la opinión pública y de efectuar un seguimiento de esta. Y es este artículo en Axios que dice que hay otras medidas, como las redes sociales, que nos pueden dar una ventana sobre el entusiasmo y las poblaciones que muchas veces se están perdiendo en las encuestas. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que lo que la gente dice en Facebook y demás es lo que quieren decir. Entonces, este era uno de los artículos que leí y que me hizo pensar sobre esta tecnología que habíamos construido en el MIT y que quizá podría tener un nuevo propósito en el mundo. Y la pregunta que nos planteamos es, ¿qué pasa si las tecnologías digitales pueden reforzar la democracia en lugar de erosionarla? Los mismos avances que han permitido estas conversaciones, básicamente la ciencia computacional, pueden utilizarse para discernir opiniones y aspiraciones sobre reflexiones, para el bien social. Entonces, Public Mind tiene que ver con elevar las voces de todos los ciudadanos en la medida en que podamos identificarlas y volver a dar vigor
al diálogo social. Entonces se incluye una imagen empírica de la opinión pública. Podemos conectar las voces de los ciudadanos con las noticias, con los agentes del cambio, para una democracia más responsable y que dé más respuesta, porque estas son las entidades que van a compartir nuestro trabajo con nosotros. Tenemos en primera instancia grandes aspiraciones de tener una aplicación que todo el mundo pueda tener en su teléfono y que pueda ofrecer una entrega directa a los ciudadanos a través de estos canales. Y el último objetivo es que tenemos la sensación de que podremos desempeñar un papel a la hora de repensar la tecnología en sí misma, es decir, repensamos la esfera pública. Entonces esto funciona de una manera más eficaz. Con lo cual, este es el vídeo que se hizo sobre el proyecto del MIT que comenté. Se llama Delectome. Era una máquina de inteligencia artificial muy potente que sacaba datos de Internet todos los días y los dividía en temas que se pueden ver muy poquito ahí, pero bueno, medíamos las conversaciones en torno a estos temas. Así que, por ejemplo, sanidad, cambio climático, entonces como 20 y pico temas, ¿no? de los que efectuamos un seguimiento durante un año y hemos colaborado con redes sociales y demás. Entonces, si vamos al vídeo, sí se puede ver la historia de este procedimiento. Son 6 minutos y medio, creo que lo vais a disfrutar. A ver, listos para el vídeo. Election coverage has become more and more. La cobertura de las elecciones cada vez es más como la cobertura deportiva. ¿Quién gana y quién pierde? Las encuestas, los recuentos de los delegados, los fondos, la publicidad, etcétera. Esto es realmente interesante, pero no es algo extraordinario para una democracia. Esta plataforma es una plataforma que hemos creado para analizar las conversaciones de la esfera pública sobre temas en esta campaña de elecciones. Dan Roy dirige el laboratorio y tenemos a científicos de datos, tenemos a periodistas y están todos en colaboración muy estrecha entre sí. Los periodistas piensan que las redes sociales tienen que impulsar mensajes, sus propios artículos y comentarios, y también otra gente tiene que encargarse de la cobertura de políticos y demás, especialmente en Twitter. Y no se han implicado en analizar las redes sociales y Twitter en concreto como una nueva forma de, digamos, efectuar también encuestas y de poder pulsar la opinión de la gente. Por ejemplo, hay maneras diferentes de llevar a cabo este tipo de encuestas. Estas máquinas en el MIT, en nuestro laboratorio, tienen un acceso único a todos los archivos de Twitter y somos los únicos en los Estados Unidos, de hecho en el mundo, que tenemos acceso a los archivos de Twitter, pero esto significa que tenemos acceso a todos los tweets que se han introducido desde el principio de Twitter. Lo que hace Electome es que analiza las conversaciones de Twitter en torno a las elecciones de los Estados Unidos utilizando algoritmos y demás, y de esta manera hemos sido capaces de filtrar, pues por ejemplo, los tweets que son solamente sobre las elecciones de los Estados Unidos, y además hemos podido dividir estos tweets en temas de interés. Entonces no solamente pues podemos hablar de las elecciones en los Estados Unidos, sino que también podemos hablar de un tema en concreto, pues inmigración, armas, derechos de las mujeres, cosas así. Y de manera semanal el sistema se restablece o reaprende para poder analizar frases sobre las conversaciones en materia de las elecciones. Y esto es muy importante porque especialmente en el caso de las elecciones la conversación cambia muchísimo. Entonces, para poder capturar toda la conversación en Twitter se necesita tener este tipo de alerta. El objetivo era que esto no fuera un ejercicio meramente académico, que se desvaneciera después de unos cuantos meses. Entonces determinamos que íbamos a publicar y íbamos a compartir nuestros hallazgos lo antes posible. Con esto, pues hablamos con diferentes medios, CNN, el Washington Post, Fusion y otros. Y entonces, básicamente, pues estas eran las plataformas de publicación que nos ayudaron a dar a conocer todo este procedimiento. De hecho, también participamos en los debates presidenciales, ofrecimos preguntas basadas en nuestros datos para los moderadores del debate, y también creamos una exposición para el Museo de Washington que mostraba qué candidatos estaban asociados con qué temas durante la campaña. Hablamos con el Washington Post
y analizamos una encuesta que habían llevado a cabo en marzo y la comparamos con los temas de los que la gente estaba hablando y veíamos cómo evolucionaba y lo filtramos en Twitter. Entonces, en esta encuesta vemos cómo varían los porcentajes sobre las preguntas que habían planteado. Lo más importante, por ejemplo, era la economía. Pero vimos que esto, por ejemplo, no se había registrado apenas en Twitter. La gente en Twitter, de hecho, hablaba de temas de política de inmigración, política extranjera, seguridad nacional y aspectos raciales, lo cual, digamos que ofrece una imagen diferente sobre los temas que son importantes para el electorado. Esto muestra, desde nuestro panel de control, que la semana antes de las elecciones, Trump dominaba las conversaciones. Un 84% de todos los tweets de las elecciones tenían que ver con Donald Trump. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Nos ha felicitado. Los resultados nos ofrecieron algunos resultados, los resultados dieron datos bastante importantes y sorprendentes. Twitter daba señales de que habría sido muy útil analizar diferentes tendencias antes de las elecciones. Lo que dominaba era lo que llamábamos aspectos sobre el miedo, por ejemplo. Entonces, seguridad nacional, amenazas del extranjero, amenazas internas, inmigración, terrorismo, que era un tema que espoleó el miedo. Vamos, el candidato Trump espoleó el miedo en materia de todos estos aspectos. Entonces, hay aspectos tradicionalmente dominantes en unas elecciones. Economía, trabajo, aspectos de sanidad y demás no estaban entre los temas elegidos. Y esto era algo bastante poco habitual. Esto nos dice mucho de cuál era la tendencia. Muchos tweets sobre Trump eran, por supuesto, negativos. Gente que estaba preocupada por él, gente que estaba horrorizada. Pero cuando analizabas a las personas que estaban de su lado, aislamos este grupo de 9 millones de personas el día de las elecciones que votaron a Trump y no votaron a Hillary, y esta gente alzó la voz en mucho mayor número y con mucho más entusiasmo por su candidato, de manera sistemática, en todas las situaciones, incluidas cuando él estaba en problemas. El éxito del análisis de Electom ha tenido diferentes réplicas, ¿no?, a la hora de analizar la esfera política. El hecho es que este análisis semántico pues nos ofrece la posibilidad de analizar, como digo, algoritmos, muchísimas cantidades de datos y darle sentido, ¿no? Entonces esto puede ser valioso en muchas otras áreas de estudio, incluyendo cosas que están desarrollándose en el laboratorio. Tenemos, por ejemplo, un proyecto alimentario que puede analizar todo el ecosistema informativo en torno a los alimentos, que está basado en la misma tecnología y simplemente estamos empezando a saber cuáles son las implicaciones en todo el mundo para esto. Lo que está claro sobre el Electom es que la tecnología, y concretamente las redes sociales, está dando a todo el mundo voz para que se escuche. Entonces ahora mismo tenemos una tecnología para escuchar estas voces a escala y entender qué es lo que están diciendo. So the way that we Entonces la manera en la que nació esta idea y la sacamos de nuevo al mundo, y voy a seguir luego con las diapositivas. Yo tenía una conversación con una amiga mía en una ciudad pequeña de Massachusetts y estábamos hablando de cómo podíamos trabajar con las ONGs. Ella tenía una incubadora de ONGs y nos conocíamos desde hacía mucho tiempo y me preguntó qué es lo que hacía yo en Meet. Me dijo, ¿qué es lo que haces en el Meet? Y yo le conté la historia, y esto era al principio del COVID, hace unos 2 años. Y dijo, bueno, es increíble, entonces, ¿qué es lo que está rastreando ahora con esa máquina? Es decir, la pandemia, George Floyd, ¿qué? Dice, no estamos siguiendo nada, porque se han graduado los estudiantes que teníamos del posgrado y ahora ya están trabajando en el laboratorio y ahora simplemente pasamos a otro proyecto. Entonces mi amigo me dijo, bueno, si yo tengo ONGs, ¿por qué no creamos una ONG que vuelva a construir esa máquina? Porque ahora la necesitamos todas las voces, no solo unas pocas voces. Es decir, la esfera pública está rota y tenemos que arreglarla. Por lo tanto me convenció de hacer esto y entonces para mí era la convicción era que participaran los científicos del MIT y ellos estuvieron de acuerdo, así que creamos esta organización que al principio tenía otro nombre, Because Humanity,
pero bueno, luego cambiamos el nombre. Estamos en el proceso de hacer una creación de marca con el nuevo nombre, que es Public Mind. Siempre me gustó esta frase, Public Mind. Se utilizó mucho en la historia norteamericana. Por ejemplo, James Madison la utilizó cuando hablaba del futuro de los Estados Unidos. También escritores como Noam Chomsky, pensadores como Noam Chomsky y otros pensadores, para hablar de cómo pensamos colectivamente. Entonces, cuando nosotros pensamos en un nombre para nuestra marca, pues negociamos un poco y llegamos a Public Mind. Y de esta manera hemos conseguido la financiación que necesitábamos, y esta presentación es lo que nos ayuda a conseguir la financiación. Por eso voy a continuar mostrándoos la presentación. Bueno, este es otro ejemplo de un artículo que hicimos con Electón, en el que analizábamos un evento público que no tenía que ver con las elecciones, pero sí que la gente reaccionó políticamente en Twitter, y veíamos que los seguidores de Clinton respondieron a este ataque a una discoteca gay en Florida, atacando lo que es el uso de las armas en los Estados Unidos, y a la vez los de Trump se metían con los inmigrantes. Este tipo de análisis lo veíamos en muchos de los artículos, y nuestra misión era dar mucho más conocimiento que sirviera para hacer una transformación social, llegando a estas entidades y luego a todo el público. Esto es una de las primeras ideas que teníamos, las ideas que teníamos al principio, pero ahora estamos pensando más, por ejemplo, en la pandemia, en el cambio climático y otras de las cuestiones de las que se habla hoy en día. Y también estábamos encontrando narrativas escondidas detrás de estos titulares, cuestiones que podríamos plantearnos. Estamos muy divididos sobre la raza, pero hay iniciativas que tengan gente que los apoya en todos los bandos. Bueno, también aquí es donde nos vemos en el mercado de la información, en estas... tiene que ver con los conocimientos de tendencias o con los conocimientos profundos, que son los que vemos a la derecha, que son buenos para la sociedad. Y esto es como vemos el producto, la evolución del producto. Empezamos con Twitter, luego añadimos otras plataformas, luego queremos también incluir contenidos de noticias que queremos relacionar con lo que dice el público, y luego queremos añadir otros idiomas. El primero que vamos a añadir es el español, después del inglés. Probablemente el segundo va a ser el japonés, porque Japón es donde se utilizan más las redes sociales en todo el mundo, y además yo tengo conexiones y contactos en Japón que me pueden ayudar a realizar esta parte del proyecto allí. Y aquí intentamos combinar Public Mind con la innovación para mejorar los foros públicos, y esta parte ya es muy complicada para mí para explicarla, pero esto va a ser la secuencia de cambios con la que esperamos conseguir cambiar este foro público. Este es nuestro equipo de fundadores. Y el gran desafío, después de tener la financiación, era encontrar un CFO que fuera bueno, que estuviera dispuesto a pagarle o que estuviera dispuesto a recibir el salario de una ONG. Y encontramos un CFO, es decir, un director técnico muy bueno, Talgat Asiaski, que también además está trabajando en la administración de Biden en la Casa Blanca, y a la vez va a estar creando nuestra tecnología. Y también estamos en conversaciones con varias universidades para intentar desarrollar el primer producto, la primera tecnología en la universidad, y luego salir de la universidad y seguir por nuestra cuenta produciendo estos productos. Así que probablemente dentro de poco vamos a tener que hacer un anuncio sobre el equipo que está colaborando con nosotros. Así que con esto es lo que es Public Mind. Espero que lo hayáis pillado, aunque lo haya explicado tan rápido, y que podamos hablar un poco de ello. Pues muchas gracias, Bill. Vamos a empezar el diálogo con Chema Alonso y Bill Powers. Vamos a hacerlo tanto en español como en inglés. Si os parece, Bill entiende bien en español, pero prefiere comunicarse en inglés, y Chema y yo hablamos los dos idiomas. Con lo cual os preguntaré indistintamente, ¿no? En inglés y en español, y por favor también dirigiros en cualquiera de los dos idiomas. Sé que ha habido al principio algún problema con la traducción, que está arreglado ya. Chema, en tus publicaciones hablas siempre de una agenda humanista, ¿no?, para la tecnología que mueva los límites, la expresión que tú utilizas, y reclamas a los gobiernos aumentar las libertades individuales, a las empresas mejorar la vida de las personas.
Yo creo que es una visión que se parece mucho a la de Bill, inspiradora, positiva, hacer que la tecnología fortalezca la democracia. Y te quería preguntar, ¿cómo ves este proyecto como tecnólogo, como también emprendedor, medir el impacto de los algoritmos sobre la convivencia democrática, ayudar a elevar las voces de la ciudadanía, encontrar terreno común en el fondo, arreglar muchos de los problemas para la convivencia que produce las redes sociales y sus efectos de polarización? Bueno, la verdad es que... ¿Se oye? ¿Funciona? Sí. Sí. Bueno, lo primero de todo es un honor estar aquí y poder disfrutar de este proyecto. Yo siempre digo que los hackers lo que hacemos es llevar los límites de la tecnología un poco más allá, ¿no? Y que las empresas tienen la obligación de hacer que la vida de las personas sea mejor en las sociedades donde operan. Tercer micrófono. Que las empresas tienen la obligación de hacer mejor la vida de las personas en las sociedades donde operan. Y respecto a la tecnología, pues no soy yo, sino mucha gente la que piensa que la tecnología debe ser humanista. Y esto quiere decir que tiene que hacer la vida de las personas, de todas y cada una de ellas, mejor, ¿no? Y por tanto, tenemos que aplicar todos los valores que nosotros queremos para las sociedades y para las personas por medio de la tecnología para hacer que la vida de las personas sea mejor. En este proyecto en concreto estamos viendo cómo la tecnología puede ayudar a hacer que las voces de la sociedad lleguen a los que tienen la responsabilidad de hacer que la vida de ellos sea mejor, a los que tienen que tomar las decisiones para hacer que la vida de las personas sea mejor. Y esto tiene mucho valor, porque si no conocemos qué es lo que está haciendo infeliz a las personas, pues es un serio problema, ¿no? Entonces, yo soy un creyente de que la tecnología, los avances tecnológicos hacen que la vida de las personas sea mejor. No le tengo ningún miedo a los avances tecnológicos, ni a la inteligencia artificial, ni a la robótica, ni a ninguno de estos avances tecnológicos, siempre y cuando seamos suficientemente maduros como para poner a las personas por delante, ¿no? La vida de las personas por delante, y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, Chema. Bill, let me ask you a difficult question. Bill, permíteme que te plantee una pregunta un poquito más complicada. Estamos hablando de resolver algunos problemas de las redes sociales para que, puedan, digamos, ayudar a mejorar la vida de la gente sin cambiar mucho. Estás ayudando a los gobiernos a entender la esfera pública, pero en una forma en la que estás creando un incentivo para que no regulen, ¿no? Entonces, diría que este es un entendimiento bastante crítico de tu proyecto. Entonces, hay como un segundo paso en el que no simplemente estés elevando las voces de las personas y que conectemos las preocupaciones de las personas, de la conexión de redes sociales con los gobiernos, empresas, para que todo el mundo tome mejores decisiones y que se entiendan mejor estos problemas, pero podríamos dar un paso más allá, podríamos ver cómo transformar los modelos de negocio o la regulación de tal manera que no dependan de proveedores independientes, como tú, por ejemplo. Sí, muy buena pregunta, José. Te diría que sí que estamos haciendo algo que nos gustaría que las empresas lo hubieran hecho ellas, es decir, compartir todas las voces con todos. Es decir, que esto ayuda a la democracia, pero así no es como funciona el capitalismo. Es decir, esto nunca habría sobrevivido como startups, fuera Twitter o fuera quien sea. Para hacer esto tienes que ser una ONG. Nosotros tenemos un objetivo muy procívico, muy por la sociedad. Es decir, tienes que centrarte más en las voces, no en el dinero que producen esas voces. Entonces, si tenemos éxito, y tú estás hablando en presente, pero todavía no lo estamos haciendo estas cosas, yo creo que podremos demostrar a esas compañías que tienen muchos más tesoros de los que se dan cuenta en las propias voces que nos estaban
no nos estaban valorando bien como público, sino no entendían nuestros valores, porque solo pensaban en que solo podíamos producir dinero, es decir, beneficios. Los beneficios es lo que mueve la sociedad, eso está claro, pero hay una parte que lleva mucho tiempo olvidada, que es que esto es literalmente como nosotros, colectivamente, toda la sociedad, cómo tenemos conversaciones para resolver problemas en nuestras vidas. Y estas conversaciones son importantes para ellos, son importantes en sí mismas, en lo que está diciendo la gente. Y nosotros tenemos el interés en eso, en ver qué es lo que se dice y mostrarle a las compañías, decirles por qué no nos fijamos más en lo que dice la gente, no solo en las fuentes de beneficio. De los posibles sesgos que se producen en la tecnología digital, uno de los proyectos que has impulsado, ¿no?, para combatir la discriminación que resulta a veces de personas o de grupos es la campaña Mujeres Hacker, ¿no?, para corregir la información sesgada que durante siglos ha habido a la hora de pensar que determinadas profesiones están reservadas para niños y otras son para niñas, ¿no? De modo que lo que has intentado es que los modelos, ¿no?, sean tanto para niños como para niñas y que haya modelos claramente inspirados en el mundo de la tecnología para que haya, como has dicho en tu iniciativa, mujeres hacker, ¿no? Modelos en los que fijarse, con los que emocionarse, ¿no? Bueno, la verdad es que este proyecto que empezó como, yo suelo decir, como un enfado personal, ¿no? Le pregunté a mi hija qué quería ser de mayor y le pregunté varias profesiones y cuando le dije que si quería ser astronauta me dijo, no, papá, eso es una profesión de chicos y me enfadó muchísimo, ¿no? Porque era pues una niña de 7, 8 años y ya en la cabeza se le había metido que había profesiones de chicos y profesiones de chicas, ¿no? Y a veces es difícil saber por dónde ha venido ese sesgo, ¿no? Así que decidimos hacer la campaña de mujeres hacker para traer pues roles y modelos para todas las chicas. Y hace, pues no mucho, hace 1 año y medio, abrí también una petición precisamente para arreglar esto en la inteligencia artificial. Hoy en día el problema que tenemos con los algoritmos es que hemos dejado de crear algoritmos donde el programador ponía el conocimiento en el algoritmo a centrarnos en algoritmos de aprendizaje donde el conocimiento viene de los datos que aprende el algoritmo, ¿no? Entonces es difícil saber cómo ha aprendido, ¿no? Antes cogíamos, para explicarlo, es como si antes te llevaran te fueran a enseñar lo que es una vaca y te dijeran, pues mira, una vaca tiene 4 piernas, tiene cuernos, tiene manchas, etcétera, ¿no? Y sin embargo nosotros no aprendemos así, nosotros nos llevan a una granja y nos dicen, mira, una vaca, y nuestro cerebro aprende lo que es una vaca. Pues bueno, pues estamos en esa parte de que nos llevan a la inteligencia artificial, la llevamos a los datos y le decimos aprende, ¿no? Y en el caso de Google y Microsoft, que es con los que yo he abierto a la petición, pues han hecho un traductor, su traductor, el traductor de Google y el traductor de Microsoft, lo han hecho utilizando inteligencia artificial entrenada con libros traducidos en los últimos 100 años. Entonces eso lleva a que la inteligencia artificial ha aprendido que hay profesiones con género, de tal manera que si tú pides traducir judge o nurse o engineer o secretary, el traductor, aunque tú no le des el género, te lo pone, ¿no? Si le dices the judge told the nurse to take care of the engineer, lo que te traduce es por el juez le dijo a la enfermera que cuidara del ingeniero, ¿no? Y esto está metido sutilmente dentro del algoritmo del traductor y al final llega a los cerebros de las niñas y de los niños que acaban pensando que hay profesiones con género, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que prestar muchísima atención a cómo estamos diseñando los algoritmos tecnológicos hoy en día, porque esto nos está sucediendo a todos nosotros. Tú navegas por una red social o lees un periódico o navegas por Internet y esos datos se utilizan para que un algoritmo de Machine Learning esté generando insights sobre ti, que son etiquetas que tú no ves nunca y que van a mediatizar la información a la que vas a tener acceso en Internet, las famosas burbujas, que van a mediatizar los anuncios que vas a recibir, que van a mediatizar las recomendaciones de conexiones que vas a recibir en Internet. Es decir, que
unos algoritmos que no sabemos cómo funcionan están definiendo cuál va a ser tu vida en el futuro, ¿no? Y esto es muy preocupante y tenemos que ponerle mucha atención. En el fondo hay una convergencia ahí de vuestros proyectos, ¿no? De poner en la misma frase algoritmos y responsabilidad, ¿no? Y Bill, quería volver a tu libro, ¿no? que yo no dejo de recomendar, aunque ya no haya Blackberries casi, ¿no? La Blackberry de Hamlet, ¿no? Un gran libro que nos hace pensar sobre el futuro de la tecnología digital. En otros momentos de la historia, ¿cómo se ha adaptado la sociedad a estos shocks, ¿no? A estos cambios tan brutales, donde nos inundamos de información, donde parece que no tenemos el control sobre nuestras vidas, sobre el tipo de sociedad que queremos? Esta pérdida de confianza en las instituciones, en el fondo, lo que indica es que hay una transición en marcha, ¿no? ¿Tienes algunos referentes históricos que nos sirvan ahora para pensar en nuestra tarea? Sí, so this book that Sí, el libro lo escribí en 2010, el de la BlackBerry, como ha dicho José. Era un esfuerzo inicial para, bueno, resistirse un poco a la revolución digital desde lo que es los humanos, es decir, las familias, los niños, todos. Yo lo que hice, a mí siempre me ha interesado mucho la historia, así que pensé en 7 momentos en la evolución de la sociedad humana en las que llegó un invento que lo cambió todo. Y esto me hizo pensar que parecía que la sociedad estaba explotando, que iba a desaparecer, y esto ha pasado mucho y hay que ver cómo se reaccionó y cómo se hizo un uso constructivo. Lo primero fue el alfabeto. En la Grecia antigua, Sócrates, una de las personas más inteligentes que ha existido, decía: no utilicéis el alfabeto porque va a destruir vuestro cerebro, solo hay que hablar. Por supuesto estaba equivocado, Sócrates estaba equivocado y el alfabeto ha sido muy útil. Y luego, si vamos pasando en otros cambios tecnológicos, por ejemplo, cuando apareció el telégrafo y se enviaban palabras electrónicamente a través del océano, había mucho pánico de que esto podía destruir las familias, los trabajos. Había psiquiatras en Nueva York que solo trataban a personas que habían tenido ataques de ansiedad por el telégrafo. Todo el mundo pensaba, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente pensaba que era el final del mundo, el fin del mundo, y por supuesto no lo fue. Y con el tiempo y con pensamiento constructivo y con conversaciones como esta, llegamos a averiguar qué era lo que se podía hacer, y creo que ahora estamos en el camino correcto. Y lo que es bello es que el público participa, porque existen todas estas voces, y sobre todo hablamos de tecnología y de estas plataformas, así que todo el mundo puede participar en esta conversación sobre cómo superar este punto en el que estamos polarizados, en el que solo nos odiamos unos a otros y no arreglamos problemas como el cambio climático. Este modelo que plantea Bill, ¿no? De entrar en una plataforma, analizar todos los datos, elevar la conversación, por decirlo así, limpiar el ruido, hacer que todas las voces se escuchen, ¿sería posible en Europa, también desde algo que has debatido y un debate muy importante para Europa, que es la protección de los datos personales, la privacidad? Es decir, ¿habría que hacer una traducción europea de este proyecto? Bueno, creo que los seres humanos, los ciudadanos, debemos ser los que decidamos qué queremos que se hagan con nuestros datos, ¿no? De hecho, la evolución a la que estamos llevando Internet, con la famosa Web3, donde estamos dando al usuario el control de su identidad y de sus datos para que sea dueño de todo lo que genera en Internet y que decida quién los puede utilizar, quién puede generar etiquetas, quién puede generar insights sobre esos, nos lleva al futuro que tendremos que tener en Europa. Lógicamente, si los ciudadanos quieren que se utilicen sus datos para hacer este tipo de levantamientos de sus opiniones, pues por supuesto se hará, ¿no? Además, Europa es un lugar donde Twitter es especialmente relevante, ¿no? Nosotros en Telefónica lo estamos incluyendo en todos nuestros servicios, ¿no? Porque las opiniones y las recomendaciones y el conocimiento que generan sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad, y nosotros somos una empresa que lleva televisión, y televisión es actualidad, pues es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que claro lo podemos traer a Europa, y que espero que lo traigan a Europa. I would say, Jose, that Yo diría, José, que me gusta mucho tener Public Mind ya funcionando, o quiero que esté funcionando en Europa, porque Europa es la conciencia de Internet.
Es decir, se habla de privacidad, de regulación y la necesidad de regular para ayudar a los humanos. No hay ningún otro punto en el mundo que esté a este nivel. Entonces tiene sentido que esto se haga en Europa, porque en Europa es donde se inventó la imprenta y donde hubo este tipo de conversaciones, y con la imprenta también se dijo de todo y al final se empezaron a hacer libros de otra manera y pudimos seguir avanzando a partir de ahí. Así que yo espero que si como startup tenemos éxito, estaremos muy rápido en Europa. Palabra liberal, en el sentido de tolerancia, ¿no? Que yo creo que es un valor muy importante para este futuro digital conjunto, ¿no? Vamos a abrir la conversación, si os parece, para atender vuestros comentarios, vuestras preguntas. Solamente os pido que digáis quiénes sois y que hagáis realmente una pregunta que termine en un signo de interrogación o un comentario breve, ¿eh? Y también sé que hay preguntas a través de internet, o sea, que nos llegarán. Con que hagáis una señal. Hay que hacer una pregunta. Chema, no sé si queréis preguntaros mientras nos llega una pregunta. ¿No queréis preguntar nada? Sí, por favor, muchas gracias. Te han dado el micrófono que no funcionaba, el mío. English, Spanish, whatever. Cualquier. ¿Cómo evitar el problema? ¿Te importa presentarte? Sí, soy Emilio Luque. Emilio, yo te conozco, pero... Soy Emilio Luque, profesor de universidad. ¿Cómo evitar el problema de lo explícito? Lo que procesan los algoritmos. Mucho mejor. Hola. Hola. Emilio Luque, profesor de universidad. Quería preguntar cómo evitar el problema de lo explícito, de las voces que se formulan en toda conversación. Uno encuentra que hay gente que escucha. Y es muy importante. A esa no queda registrada en el procesamiento de ese texto que hacemos en Twitter o si nos acercamos a una conversación a viva voz. Aquellos que hablan en voz alta son los que nosotros escuchamos, pero son igual de importantes los que escuchan y no hablan. ¿Cómo se registra eso en vuestra tecnología? ¿Cómo dar cuenta de los que están escuchando? Just the list, how are we listening? Es decir, cómo escuchamos a los escuchantes. Es decir, cómo los tenemos en cuenta, cómo lo medimos. Bueno, es un problema que no hemos resuelto todavía. Nos interesa mucho como equipo, estamos hablando de ello. Yo creo que un gran porcentaje de la gente que está en Twitter entraría en esa categoría, y nosotros no solo trabajamos en Twitter. Pero yo creo que va a haber maneras de conseguir que personas de ese tipo participen en responder a cuáles son los temas de los que están hablando sin que nos tengan que dar sus voces. Es decir, qué tipo de conversaciones son más importantes para ti, qué voces a las que tú escuchas son las más importantes para ti, sin que tengas que hacer un retweet o un comentario para poder medir eso. Project that's a new kind of polling that we could try. Yo creo que eso lo vamos a entender como una nueva forma de encuestas. Pero sí, es un problema que hay que resolver y está conectado con la idea de que las voces pequeñas, las personas que sí hablan pero tienen pocos seguidores, también hay que escucharlos. Pero bueno, estos están en los datos. Tú de los que están hablando no están en los datos, y yo creo que eso es la frontera que hay que explorar. Por favor. Hello, I'm gonna ask in English. Hola, voy a preguntar en inglés. Trabajo en BBVA como dentro de Talento Global, en Global Talent. Mi comentario sería un poco reflexivo, pero esa también sería la pregunta. Entonces, ¿tenéis algoritmos muy sólidos? ¿Medís cómo piensa la gente y cómo la gente actúa? Pero aunque ahora mismo estamos hablando de algo sin ánimo de lucro, creo que la tecnología está ahí. Y al final
pues las empresas pueden sacar beneficio. Entonces creo que si se hace este trabajo, no puedes tener un cliente porque no quieres que una parte gane, es decir, no quieres dar el mismo servicio a dos partes, porque al final cada parte quiere ganar. Así que hay como otra cara de la moneda, ¿no? Como los hackers con otro sombrero, digamos, empresas que pagan muchísimo dinero, mucho más a estos hackers de sombrero negro, digamos. Hay como un incentivo, ¿no?, para estos hackers de sombrero negro de actuar al contrario. Entonces, si compruebas una página web, pues puedes ver un poco cómo puedes crear tendencias en Twitter. Y creo que en última instancia habría una necesidad de identificación, ¿no? Como, ¿eres real? ¿No lo eres? Pero creo que este proceso es contraintuitivo porque la gente está preocupada por la privacidad y creo que mucha gente no sabe lo que son los metadatos, las IPs, diferentes términos técnicos, pero una vez que lo sepan, creo que se van a asustar un poco, en mi opinión. Es decir, ¿cómo veis esto a 20, 50 años vista? No quiero plantear una pregunta muy larga, pero hay como otras caras de la moneda, ¿no? Como otros lados de esta historia. Sí, esto nos lo preguntaba mucho cuando estábamos buscando financiación y la respuesta es la misma que a día de hoy. Es decir, hay muchos problemas en las redes sociales, es un sitio muy complicado, mucha gente que crea problemas, gente que quiere socavar la idea de que es un foro público para el bien común y lo quieren utilizar para fines negativos. A veces son muy difíciles de identificar estas personas, pero una experiencia que tuvimos con Electón, sabíamos que desde el principio estamos recibiendo tweets que se parecían mucho unos a otros. Esto es antes de que nadie hablara de los bots rusos. Entonces creamos un detector de bots que lo añadimos a nuestra máquina desde el principio y que desechaba todo lo que fuera sospechoso. Todo lo que se pudiera parecer a un bot lo eliminaba. Y después de la elección, cuando salió todo esto de la intervención rusa en las elecciones norteamericanas, nosotros volvimos a mirar nuestros datos para ver si nosotros habíamos aprovechado esto y realmente nuestro detector funcionaba, nuestros datos estaban muy limpios, no teníamos bots rusos y realmente habíamos encontrado una solución en un momento muy temprano, antes de darnos cuenta de lo grave que era el problema. Entonces yo creo que es una parte muy importante para los tecnólogos y para los científicos. Este es un tema muy importante en el que están trabajando, llevan tiempo trabajando, porque hay ya instituciones de desinformación, por ejemplo en Stanford, en Oxford, y nos gustaría que colaboraran con nosotros algunas de estas instituciones contra la desinformación para poder colaborar, para buscar estas narrativas, estas conversaciones que son de desinformación. Porque nosotros ahora mismo no tenemos eso incluido en nuestra misión, nosotros tenemos que encontrar a los malos actores, pero es muy importante, es un tema muy importante, un desafío muy importante, y yo diría, has hablado también de identidad y la identidad confiable, y las personas que conocemos, yo creo que vamos hacia ahí. Yo creo que esto va a ser bueno cuando se nos pueda conocer como una plataforma, quizás tengamos otro nombre público, pero que la plataforma sepa que nosotros somos una persona de verdad, pero porque esto es una manera de que lo que no son personas de verdad no puedan participar en la conversación. Internet sin anónimos. Mira que quería saltarme yo esta pregunta de bueno, Twitter se creó con anonimato porque quería ser una plataforma de free speech y que no quería precisamente que se persiguiera a la gente por sus ideas en países donde podrían sentirse perseguidas personas, y por eso es tan buena elección para ser una plaza pública, ¿no? Para recoger las voces de la gente. Por supuesto, hemos visto cómo las redes sociales se han utilizado para polarizar el mundo con actores negativos, incluso con campañas, ¿no? Campañas orquestadas para crear ideas a las personas. Y yo siempre cuento el caso de
del Mannequin Challenge, el Mannequin Challenge ese que te tenías que quedar ahí quieto toda una empresa. ¿Alguna vez hecho el Mannequin Challenge alguna vez? Pues eso simplemente era una tendencia que se metió en las redes sociales porque los investigadores necesitaban datos para entrenar a los Cognitive Services de visión en 3D desde foto, ¿no? Querían ser capaces de que una inteligencia artificial viera una foto plana y fuera capaz de recrear el 3D, y para eso necesitaban datos y pusieron una tendencia. Por supuesto pueden aparecer actores que hagan ese tipo de tendencias para meter ideologías, etcétera. De hecho, reaccionar de forma rápida a una tendencia ideológica en Twitter no creo que sea una buena elección para ningún gobernante, ¿no? Porque está muy mediatizado por un sentimiento que puede venir de algo que haya sucedido en las noticias, etcétera. Pero, sin embargo, sí que sabiendo todo esto, sabiendo que existen los black hackers que decías tú, ¿no? Los actores de la desinformación, que los hemos visto mucho, sabiendo todos los problemas que tiene, hay mucha gente que no opina en red pública, esa mayoría silenciosa que existe en todos los países, sabiendo que existen las burbujas ideológicas, sabiendo que hay gente, yo procuro utilizar Twitter para otro tipo de acciones, ¿no? Más orientadas a mi parte profesional que a mi parte personal, pues con todo y eso se puede extraer una buena información, un buen pulso de lo que está sucediendo en la sociedad y conectar con las instituciones. Y yo siempre pongo un caso, ¿no? Un ejemplo de lo importante que es esto. En España teníamos un problema de que empezaba a haber mucho malware, mucho delincuencia que robaba cuentas y robaba pequeñas cantidades de dinero, estafas por SMS, etcétera. Pero la gente no denunciaba. Entonces, como no denunciaba, no había datos. Entonces el problema parecía pequeño. Porque como nadie denuncia en la comisaría, me han robado una cuenta, etcétera, sí que siempre decíamos, vete y denuncia. Vamos a exponer que hay un problema con datos, ¿no? Bueno, pues esto es una buena forma de poder tener esos datos sin necesidad de que haya un registro donde tú tengas que ir a poner todas esas opiniones, ¿no? Muchas gracias. Seguimos con vuestras preguntas y comentarios. Bill, mientras llegan más preguntas, what are your next steps? ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿Dónde vas con este proyecto? ¿Cómo lo ves a 5 años vista, por ejemplo? Bueno, te voy a decir, mi sueño en 5 años sería haber desarrollado un equipo que trabaje con muchas plataformas, con muchos idiomas, en diferentes ubicaciones del mundo. Espero que España y otras partes de Europa, también, como he dicho, Japón, también América, y tener un equipo que está produciendo informes de todo tipo regularmente, es decir, visualizaciones diarias, que son análisis del discurso público, que ya ha desarrollado una audiencia ávida en los medios, pero que tendría que llegar en 5 años a un público popular. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde que George Gallup inventó las encuestas, esto definió lo que era la opinión pública del siglo XX. Yo crecí leyendo esas encuestas y eso entendíamos que eso era la opinión pública. Nosotros queremos hacer esto, pero en muchos idiomas y tener una conversación global. Es decir, compartir esto en diferentes idiomas, diferentes culturas, no solo las voces norteamericanas para el público norteamericano y no solo las voces españolas para el público español, sino para todo el mundo. Y es decir, empezar a ver el público global como una opinión pública global y ver hacia dónde va. Yo creo que esto es muy importante para nosotros. Sería no tomar parte, ser totalmente imparciales y escucharlos a todos. Es analizador de discurso público. ¿Qué te parece esta profesión? Analizador de discurso público. ¿Pero de todos o de lo que dice una persona? Exacto. Todos y cada uno, como tú dices. Los dos. Los dos. Bueno, yo creo que una de las cosas que va a hacer una disrupción en todo el análisis de información que tenemos son los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos, yo contaba el caso de
del traductor, y que aparte del problema del sesgo que decía yo, lo que demuestra es la potencia que tienen los algoritmos de aprendizaje y los sistemas de inteligencia artificial para utilizar datos masivos, ¿no? Hoy en día hablamos ya de algoritmos como GPT-3 o GPT-4, como Darwin, etcétera, que lo que están es ayudando a que utilicen todos los datos que hay en Internet vertidos por los seres humanos para entrenar a inteligencias artificiales, ¿no? Ya vemos que los bots ya se hacen con deepfakes, con personas de verdad, imbuidos con algoritmos de inteligencia artificial basados en datos masivos, y que lógicamente están haciendo ese análisis de discurso, ¿no? Y es casi ya como la película de Interestelar, ¿no? Donde le ponían el sarcasm level, ¿no? Le ponían el nivel de sarcasmo y el nivel de humor, ¿no? Que le quieren poner. Yo creo que va a llegar, por supuesto que va a llegar todo esto, y vamos a sufrir una disrupción en 3 años, en 5 años con la inteligencia artificial mucho mayor de lo que imaginamos, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, bots de inteligencia artificial tuiteando para hacer tendencias, tendremos esto. Y hay una cosa que me maravillaba, que es un estudio que han publicado en el mes de marzo, en el que ponían personas falsas creadas con inteligencia artificial y personas de verdad, y le preguntaban a 500 personas para ver si eran capaces de reconocerlas de verdad de las de mentira, ¿no? Y sorprendentemente acertaban el 48% de las veces. Es decir, si hubiera sido un mono con los ojos cerrados, dando a un botón, hubiera acertado el 50%, acertaban menos. Después, explicándole cada vez que acertaban o que fallaban, si había fallado o acertado, llegaron hasta un 52%, ¿no? Un poquito más. Pero lo sorprendente fue el tercer test, donde le ponían la cara de la persona falsa o de verdad y le decían que pusiera un ratio de 0 a 7 de cuánta confianza le da a esa persona, ¿no? A un servicio cognitivo que tenemos los seres humanos, que es el prejuicio, ¿no? Sin conocerla, sin saber si es de verdad o de mentira, qué grado de confianza te daba, ¿no? Y sorprendentemente la gente prefería mucho más a las personas que eran de mentira, a las personas creadas por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vamos a un mundo curioso de análisis. If I could jump in on that. Sí, si puedo decir algo, yo pienso que es increíble y maravilloso que estemos en una época en la que la ciencia ficción haya tenido una tal explosión, porque hay muchos contenidos muy buenos en la televisión, en las películas de ciencia ficción, y esto es interesante porque parece que cada vez más es ciencia ficción sobre el presente, pero se presenta como si fuera en el futuro, pero es porque estamos explorando mucho el presente y hacia dónde nos lleva. Y yo pienso que esto tiene que ser bueno, especialmente cuanto más oscuro sea, mejor, porque estamos mirando al lado oscuro. Ir un poco más allá de algo a lo que se ha referido Chema Alonso. He talked about level of sarcasm. Estaba hablando del nivel de sarcasmo y algo que se asocia al sarcasmo en la ironía. Entonces, estas voces que aportan muchas veces lo que aportan a la conversación es la ironía, ¿no? Está muy conectada con el humor, con la creatividad. Entonces, ¿cómo medimos las voces llenas de ironía en términos de partes de public mind? Question, Jose. This gets to the question. Bueno, es una pregunta muy buena. Esto tiene que ver con el sentimiento en el discurso público y la capacidad para detectar en los sentimientos. Y cuando estábamos estudiando esto, estamos viendo los análisis de sentimiento que teníamos, todos los algoritmos que había en los laboratorios científicos, decidimos que eran muy malos y que no los queríamos utilizar en el proyecto porque no nos parecían fiables. Y esto, sin embargo, ha cambiado. Ha mejorado mucho mejor. Los mismos científicos que veías en las películas que hablaban de las máquinas eran escépticos en aquel momento y sobre qué era lo que podíamos hacer, y era fiable. Pero en cuanto a la ironía, eso sí que es un desafío, porque cuanto más éxito tiene la ironía, menos obvia es. Es decir, menos literal es, siempre es más sutil. Y yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo no tiene mucha capacidad de ser sutil. Es decir, puede copiar, puede imitar cómo escribe la gente novelas para poder escribir novelas. Esto se puede hacer con algunos algoritmos,
pero no es lo mismo esto que tenga ironía la máquina, el ordenador. Entonces yo creo que estamos avanzando mucho, pero todavía nos queda mucho por avanzar, y yo creo que Public Mind va a ser muy prudente en cuanto a los sentimientos, es decir, no aventurar, que es lo que quiere decir la gente. Creo que está siendo irónico. Muchas pruebas con sentiment analysis y a mí es algo que me apasiona, porque es verdad que te puede ayudar a crear mejor tecnología si sabes medir el sentimiento que tienen los datos que vas a introducir a la inteligencia artificial, pero a día de hoy es complicado encontrar una buena inteligencia artificial con sentiment analysis. Lo bueno o una cosa importante que la gente tiene que entender es que cada inteligencia artificial es distinta, depende de cómo esté entrenada, que puedes tener un Cognitive Service de Sentiment Analysis de Google, otro de Microsoft, y ser completamente distintos, ¿no? Yo siempre pongo ejemplos de que con una simple coma en una frase con la palabra hacker puede darlo negativo o puede darlo muy positivo, ¿no? Y es muy complicado para ello. Pero es cierto que últimamente están mejorando mejor. Yo tengo un equipo que hacemos ideas locas, que probamos cosas, y una de las cosas que quería hacer y que voy a presentar, es un proyecto que voy a presentar a final de este mes, era cuánto de tóxico para ti es seguir a una determinada persona en Twitter, por cuál es el análisis de sentimiento que te provoca, ¿no? Que tienen sus Twitter, ¿no? Para lo que yo llamo cabreados.com, ¿no? No sigas a este tipo de personas. Y lo voy a presentar, lo hemos hecho con los políticos españoles y los resultados son muy divertidos, ¿no? De los análisis de sentimiento. Bill, how about, Bill, ¿y qué me dices de proyectos sobre otro tipo de organizaciones que persiguen una causa concreta? ¿Podrías trabajar con ellas? ¿Podrías ofrecerles tu conocimiento sobre el ruido social, sobre las voces de los ciudadanos? ¿O es algo que se escapa de tu propósito? Bueno, hemos hablado de esto, pensamos que cualquiera que quiera ver nuestro trabajo pues es bienvenido para hacerlo, y nosotros queremos ser una ONG, por lo tanto queremos llegar a todas las personas que sea posible, y esperamos que haya gente de todos los bandos, de todos los debates, porque estamos intentando capturar todas las voces, pero no queremos colaborar con nadie que tenga una causa, que esté en un movimiento, porque nosotros no queremos apoyar ese movimiento, porque entonces estaríamos sesgados, no seríamos imparciales. Entonces, cuando buscamos financiación, ya ha habido algunas personas que nos podían financiar, que decían, bueno, te financiamos si nos apoyas con esta causa, sea la que sea, el cambio climático o lo que sea, y siempre hemos dicho, no queremos, porque no queremos estar en ningún bando, en ningún debate. Y entonces es lo que yo te podría decir, que no vamos a colaborar con nadie, incluso si son causas públicas, no intereses privados. Bueno, por ejemplo, la guerra de Ucrania, ¿me quieres decir? No, por ejemplo, el cambio climático. Bueno, pensamos que estamos ayudando a gente para que el foro público sea más visible y más comprensible para todo el mundo, también en relación con el cambio climático. Lo vamos a hacer así, pero no vamos a subirnos a su tren e ir a su destino, que es luchar contra el cambio climático. Nosotros lo que proporcionamos, esperamos que sea útil para cualquiera que quiera propagar una causa, porque si tienes Public Mind, lo mejor que puedes tener es un entendimiento de lo que piensa la gente. Entonces, vosotros no estáis en ningún bando, vosotros estáis creando el foro público, queréis dar una infraestructura. Sí, queremos que sea comprensible y que no sea opaco, porque francamente también es destructivo el foro público que tenemos a día de hoy. Nosotros queremos que sea constructivo y todos podemos estar allí gracias a los análisis y a los datos, y comprendemos qué es lo que está pasando y podemos tomar decisiones informadas. Porque ahora, por ejemplo, el foro público, si pensamos en el siglo XVII, cuando ibas a una cafetería, pues es como si no te permitieran hablar en ninguna de las conversaciones. Esto es lo que está pasando ahora, pero yo, con lo que entiendo de las cafeterías del siglo XVII, que es cuando empezó el foro público a funcionar,
es que llegabas y hablabas con cualquiera o con toda la cafetería, hablabas de los artículos, de lo que se decía allí, podías responder. Y ahora todo está fragmentado en muchísimas, en millones de cafeterías. Víctor. Gracias. Sí, soy Víctor Calvo Sotelo de la Asociación Digitales. Quería haceros una pregunta a los dos. Es si Elon Musk consigue comprar Twitter. Dos preguntas. ¿Qué creéis que va a hacer? ¿Qué creéis que debería hacer? So, what is he going to do? What should he do? I can go. You want me to go first? Yo first. Sí, yo tengo mi propia opinión. Tú primero. Bueno, yo tengo una opinión sesgada, porque Jack Dorsey, el CEO anterior, nos ha apoyado con nuestro proyecto en el Meet, y eso fue una suerte, así que me dio mucha pena cuando se fue, pero esto es un mercado. Y Elon Musk lo que es sobre todo es creativo, es impredecible, parece ser narcisista, tiene muchos problemas, pero es creativo. Y ha aportado cosas muy válidas al mundo, y algo de lo que él ha dicho sobre Twitter, sobre lo que quiere hacer, parece muy prometedor. Algunas cosas me pueden preocupar, pero otras sí que parecen creativas. Entonces no podemos controlar si va a pasar o no, pero si pasa, yo creo que por lo menos va a ser interesante. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Se parece bastante, ¿eh? Primero Elon Musk es su currículo le precede, ¿no? Todo lo que ha creado ha sido disrupción, ha creado cosas que han tenido sentido y que le han hecho pues crear grandes imperios, ¿no? Y grandes empresas. Entonces, lo primero que tiene para mí es un respeto por su trabajo espectacular. ¿Qué es lo que creo que piensa hacer? Pues yo creo que primero él es muy vocal sobre el free speech. Eso le ha causado muchos problemas, y el último timeline que puso el actual CEO de Twitter y que él acabó con un emoticono de una caca es un claro ejemplo de que está a favor del free speech, que ha sido una de las banderas de Twitter durante mucho tiempo. Y lo que creo que puede hacer, o que tendría sentido hacer, es precisamente hacer algo que está haciendo también Jack Dorsey, que es yéndose a la nueva generación de redes sociales, Web3 distribuidas, donde las personas tienen el control de sus datos y sus wallets. Yo creo que Twitter puede ser, y que en la mente de muchos está, esa plataforma o ese wallet de identidad global que se puede conectar con todas las plataformas en las arquitecturas Web3, y que sería muy fácil de evolucionar, ¿no? Porque ya tienes una aplicación con una identidad, con tus datos, etcétera. Y el movimiento que están haciendo de integrar NFTs y avatares como parte de tus datos, pues podría ir por ahí. Pero es mera especulación, ¿eh? Es mera especulación. Por favor. Hola, soy Vanessa, soy estudiante, y hablando un poco del proyecto quisiera saber si entiendo que tiene temas muy sociales y muy como de relevancia social el día de hoy, pero quería saber si eso es algo estático, o sea, los temas son estáticos o pueden ir cambiando o van metiendo otros temas, eliminando algunos. Gracias. Yeah, if I understand your... Bueno, si he entendido bien, me preguntas cómo vamos a decidir en qué temas nos vamos a centrar, o si pasamos a un tema nuevo. No tenemos una decisión clara sobre esto. Tenemos como 7 temas que parecen muy interesantes a día de hoy, y es por los que queremos empezar, los primeros temas con los que queremos hacer un seguimiento inicialmente en Twitter, y ver a dónde nos lleva esto, cómo funciona, y si tiene éxito y tiene audiencia, pues entonces vamos a seguir con eso, porque es una máquina la que lo hace, y luego vamos a pasar a nuevos temas, y tenemos que crear los algoritmos y los sistemas y mecanismos de rastreo. Y esto, la idea es que vaya creciendo. No vamos a eliminar temas, simplemente incorporamos nuevos temas, y de esta manera nos vamos expandiendo, y luego va a haber temas que van a ir desapareciendo porque dejan de tener interés, porque la gente pierde interés por ellos, y quizás después de un tiempo ya nos olvidamos de ellos, pero
esto no es muy complicado una vez que tenemos el sistema para seguir haciéndolo. Entonces, creo que la idea es aumentar el número de temas siempre, constantemente, para asegurarnos de que estamos hablando de lo que se habla y también pasar a nuevos países, nuevos idiomas, nuevas culturas. Nuestra sesión, quería agradecer a todos. Hay una última pregunta, tenemos un minuto más. José Ramón Palanco, entrepreneur. Thank you, Bill, for the presentation. Muchas gracias, Bill, por la presentación, ha sido brillante. Mi pregunta es, ¿quién es el cliente final de Public Mind? ¿Es la administración pública para entender mejor las necesidades de los ciudadanos, o los medios para entender cuáles son los temas que tienen que abordar? Me gustaría saber más sobre esto. Bueno, es todo lo que has dicho, pero el cliente final es la democracia. El cliente final es nuestra democracia, y en países que no son democráticos también que tenga un impacto en esos países para que vayan hacia la democracia, porque la idea es hacer que la opinión pública sea visible para el público, de manera que sabemos que la democracia tiene problemas, pues tenemos otras maneras de avanzar, porque podemos comprender qué es lo que piensa la gente sobre diferentes temas y cómo podemos seguir avanzando. Esto es una misión ingente, no quiero decir que lo vamos a conseguir todo, pero bueno, yo creo que por lo menos tenemos que tener esa ambición, porque queremos mostrarle al mundo que podemos hacerlo mejor de lo que estamos haciendo ahora con las redes sociales, porque es bastante desastroso, y conseguir que sea positivo, que sea constructivo, porque las voces de la gente es algo muy rico que podemos aprovechar. Creo que no hay una manera mejor de empezar este nuevo ciclo de Tech and Society que hacemos con Fundación Telefónica, que con estos dos líderes sociales, con su agenda humanista para mejorar la tecnología de tal manera que impacte de manera positiva nuestras vidas, nuestro vivir libres juntos, que es la democracia. Bill, esperamos que vuelvas muchas veces a España y ver cómo tu proyecto, que en el fondo es el proyecto de una democracia mejor, crece, y todos aprendemos y todos podemos también colaborar contigo. Muchísimas gracias, Chema, gracias a todos y hasta muy pronto. Muchas gracias.